Bueno, los sentidos son un método que el cuerpo utiliza para percibir un estímulo externo, ¿verdad? ¿Cuántos saben cuántos sentidos tenemos los seres humanos? 5. Vamos a repasar esa clase de la primaria, que tenemos 5 sentidos y que esos órganos de los sentidos son 5, y hablamos de la vista, ¿de qué más? Del olfato, del gusto, del oído y del tacto. Muy bien. Entonces, a través de esos órganos de los sentidos o de esos sentidos, esas son las formas que nuestro cuerpo usa para que nosotros podamos experimentar el mundo que nos rodea. Esas sensaciones que obtenemos a través de los sentidos son interpretadas por el cerebro y nos activan unos estímulos, ¿verdad?, que nos permiten identificar o que nos permiten recordar algunas cosas o algunos aspectos que están relacionadas con ese objeto o con ese estímulo. Por ejemplo, gracias al sentido del olfato y gracias al sentido del gusto, nosotros podemos asociar sabores y olores con ciertas comidas, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, nos dan a probar algo y decimos, esto es mango, es que está de moda ahora, ¿verdad? Este es café, este es azúcar, este es dulce, este es pan, ¿cierto? Los que sufrimos de COVID en algún tiempo sabemos lo difícil que es no poder oler ni poder saborear un alimento, ¿verdad? Por otro lado, no sé si a ustedes les pase como a mí, pero hay olores, hay sabores e incluso sonidos que nosotros podemos relacionar con personas o con situaciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, a personas o a situaciones. Por ejemplo, uno a veces se levanta en la mañana y ve que el día está un poco nublado, que el día está un poco gris, y a lo lejos oye uno que cantó el gallo, que están cantando los pajaritos por allá, y pega un olor a brasa mojada, y sale el humo de la leña del fogón, y uno dice, oye, este día pinta como a Semana Santa. ¿No les ha pasado? O de pronto está el día bien soleado y pega una brisa bien fresca y dice uno, hoy pinta diciembre. Entonces, como que esas sensaciones, esos olores, esos gustos, nos conectan con situaciones, pero también con personas. Y de pronto uno le pegó un olor de una colonia y dice, hueles a fulano o hueles a fulana de tal. O sonó aquella canción y se acordó uno de esa persona especial y querida para uno, ¿verdad? No siempre son momentos felices, también a veces hay cosas, sensaciones que nos conectan con momentos tristes o desagradables. En fin, quizá ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Y la respuesta es que hoy vamos a estudiar un texto de las Escrituras en las que la gracia del Señor tuvo un sabor muy particular, un sabor y un olor muy particular para alguien que quizá merecía ser castigado, para alguien que quizá merecía ser desechado, pero a quien el Señor restauró con amor. Por eso hoy nos vamos a hacer la pregunta, ¿a qué sabe la gracia para mí? Y también, ¿cómo podemos crear memorias de su gracia para nosotros y para otros? Entonces, esta enseñanza yo la he titulado ¿a qué sabe la gracia? Pregúntele que está a su lado ahí, ¿a qué sabe la gracia? A ver qué le dice. Yo espero que al final del mensaje usted pueda responder esa pregunta. ¿A qué sabe la gracia para mí? Listo. Yo los invito a que nos ubiquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a estar leyendo un texto, el texto de los versículos 1 al 17.
Juan capítulo 21, 1 al 17. ¿Estamos todos allí? Dice así la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces echaron la red y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Amén. Yo quiero que le pongamos atención a tres palabras clave que yo he identificado en este texto. La primera la vamos a encontrar en el versículo 3. Dice: me voy a pescar. Me voy a pescar. La segunda la encontramos en el versículo 12, que dice: vengan y desayunen. En la versión Nueva Traducción Viviente me dice: acérquense. Me gusta mucho esa palabra. Entonces yo acá lo he llamado acérquense. Y la tercera palabra es: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y al final del versículo 19, que no lo leímos, sígueme. Entonces la tercera es: apacienta mis ovejas y sígueme. ¿Cuáles son las tres palabras? La primera es: me voy a pescar. La segunda: vengan y desayunen o acérquense. Y la última: apacienta mis ovejas y sígueme. Bueno,
Vamos a ponernos un poco en contexto. Como todos sabemos, Jesús había muerto, había resucitado, ¿cierto? Y dice este texto que ya era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Es decir, que ya Jesús había aparecido un par de veces antes a ellos. Pero según los relatos de del Evangelio de Juan, estas dos apariciones habían sido un poco fugaces. ¿Qué quiere decir eso? Habían sido rapiditas. Este relato de Juan 21 es el relato más extenso de una aparición de Jesús resucitado. A pesar de las promesas de Jesús y de verlo resucitado, parece que todo aquello que los discípulos habían construido en su imaginario se había derrumbado. Ya habían pasado más de 8 días. Jesús resucita el domingo, se aparece a ellos, luego nuevamente al siguiente domingo, a los 8 días, se aparece para mostrarse ante Tomás, que había dudado. Y ahora dice tiempo después, más tarde, no sabemos cuántos días pasaron, Jesús se aparece a este grupo de discípulos. Pero en esas dos apariciones, como ya lo había mencionado, Jesús decía unas cortas palabras y ya, el Evangelio no menciona nada más. Quizá los discípulos tenían cierta incertidumbre acerca de lo que seguía después. Y muchos de ellos, por no decir que todos, tenían cuentas pendientes con Jesús. Porque dice la palabra que la noche en que Jesús fue atrapado, todos lo abandonaron, ¿cierto? Todos habían abandonado a Jesús en su momento más difícil. Pero Pedro tenía otra cuenta mayor. ¿Cuál era la cuenta de Pedro? ¿Lo había qué? Lo había negado. ¿Cuántas veces? 3 veces lo había negado. Y no solo eso, sino que Jesús le había advertido a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Pero Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo sería capaz hasta de morir en lugar tuyo. Entonces Pedro había jurado hasta dar su vida por él, pero aún así lo había negado. Creo que en ese ambiente de incertidumbre y de tal vez sentirse apenados o tal vez descalificados, es que los discípulos toman la decisión de irse a pescar. Toman la decisión de irse a pescar. Una lectura ligera del texto no nos hace ver nada extraño en esto. Que Pedro diga: hombre, me voy a pescar. Y digan nosotros: bueno, vamos, pues yo también voy. Y se armó el combo para ir a pescar. Podríamos pensar, y de hecho algunos estudiosos dicen: no, fueron porque necesitaban distraerse, estaban como tan consternados por todo lo que estaba pasando. Y otros dirían: no, tenían hambre, necesitaban trabajar, tenían que ir a pescar. Pero yo particularmente lo veo de esta forma. Los discípulos, y en especial Pedro, volvieron al lugar donde todo había empezado. Volvieron al lugar donde todo había empezado. Volvieron a tomar aquello que ya habían dejado. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5 o al Evangelio de Mateo capítulo 4, vamos a encontrar que en ese mismo mar de Tiberias o mar de Galilea, como también se le llama, fue donde Jesús se encontró con Pedro, con los hijos de Zebedeo y con estos discípulos por primera vez. Y fue allí donde los invitó a seguirle y donde les dio una nueva misión. En Mateo 4, 18 al 20 leemos: andando Jesús por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, ¿qué era lo que habían dejado?
las redes. ¿Y qué fue lo que volvieron a tomar? Las redes. Ya ellos no eran pescadores, ellos ahora eran pescadores de hombres, pero volvieron a pescar, volvieron al mar, volvieron a las redes. Pedro y sus compañeros decidieron tomar las redes que habían dejado. Es como si hubieran dicho: este bonito sueño se acabó, ya van más de 8 días, Jesús llega, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y bueno, vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes de esto. A veces cuando nosotros le fallamos al Señor, tomamos actitudes similares. No sé cuántos de ustedes han sentido pena de orar luego de haber fallado al Señor nuevamente. ¿O cuántos de ustedes sienten que han vuelto de nuevo al primer lugar en el que estaban después de haber fallado? En ese lugar en que se encontraban antes de conocer a Jesús. Nuestra tendencia humana es escondernos. Eso lo hizo Adán y Eva, ¿cierto? Cuando pecaron, se escondieron. Nuestra tendencia humana es llenarnos de vergüenza. Nuestra tendencia humana es retroceder. No obstante, allí es donde Jesús se aparece, en medio de nuestras miserias, para recordarnos que por muy malos que seamos, Él sigue interesado en nosotros y sigue interesado en trabajar en nosotros y con nosotros. Amén. Vamos a la siguiente palabra que es ¿cuál? Vengan o acérquense, ¿cierto? Cuando los discípulos van a pescar, ¿cierto? Dice que ya estaba amaneciendo y que se aparece Jesús en la playa y les dice: hey, ¿pescaron algo? Nada, no hemos pescado nada. Entonces Jesús les dice: bueno, tiren la red hacia el lado derecho, a ver qué pasa, ahí van a encontrar pesca. ¿Y qué pasó? Pescaron una gran cantidad de peces muy grandes. Allí sucedió el milagro. ¿Saben una cosa? El día que Jesús se encontró con Pedro y Juan por primera vez allá en el mar de Galilea, ese día, según nos relata Lucas 5, había sucedido algo similar. Ese mismo día en que ellos se conocieron y en que Jesús les invitó a seguirle, los discípulos habían pasado toda una noche pescando y Jesús se les acerca, no habían pescado nada, le dice: boguen mar adentro, pesquen, y fue una pesca tan grande que hasta las redes se rompían. Así que ese momento activó los recuerdos del apóstol Juan, creo yo, ¿cierto? Juan en ese momento recordó algo. Dice, mira, el cansancio de aquella noche, la frustración de no haber pescado nada, las redes atiborradas llenas de peces, todo esto me está trayendo un recuerdo. Es como cuando uno tiene algo que le llaman déjà vu. No sé si ustedes han experimentado eso, como que uno está en medio de una situación, dice algo y luego sabe lo que la otra persona va a decir, porque dice, y en ese momento dice: oye, yo esto lo he vivido antes, yo esto lo he escuchado antes, a mí esto me pasó antes. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero en ese momento Juan estaba teniendo como que pues es lo que me imagino, ¿no? Ese retroceder en el tiempo en el que todas las cosas se alineaban y todas las cosas estaban
sucediendo de la misma manera que habían sucedido la primera vez. Lo llevó a recordar ese momento en que la gracia del Señor los había alcanzado y los había invitado a ser pescadores de hombres. Tuvieron esa sensación de haber vivido algo similar antes. Así que Juan inmediatamente lo supo. Dice Juan, es el Señor. Estaban a 100 metros de la playa. Era de madrugada, estaba amaneciendo, pero Juan dijo, es el Señor. Pedro, de adelantado como siempre, que Pedro era tan impulsivo, se tiró y empieza a nadar hacia la orilla, mientras los demás venían en la barca. Y al llegar, ya Jesús tenía el desayuno preparado. ¿Qué había preparado Jesús? Un pescado a la brasa con pan. Un pescado a la brasa con pan. Y todos estaban temerosos, callados. Nadie se atrevía a decir nada. No sé si a ustedes les ha pasado que por uno u otro motivo se pelean con alguien o tienen una discusión o tienen una situación difícil. Y luego quieren arreglar las cosas, pero no encuentran cómo. ¿Les ha pasado? Entonces, cuando se encuentran con esa persona de frente nuevamente, tienen como ese miedito de acercarse por el temor al rechazo. Y tienen como ese temor de que ¿quién habla primero? ¿Tú o yo? ¿Qué te puedo decir? ¿Cierto? Y a veces uno ignora que la otra persona también está deseando esa reconciliación. Entonces vienen esos silencios incómodos en los que uno no puede mirar al otro la cara, no lo puede mirar a los ojos, sino que agacha la cabeza, no habla. Quiero hablarte, pero no sé qué decirte, porque sé que las embarré, ¿verdad? Porque sé que las embarré. Pero uno debe tomar la iniciativa. Y en este relato, en el versículo 12, vemos que Jesús es el que toma la iniciativa y les dice: acérquense, vengan a comer. Jesús rompe el hielo. Jesús rompe la barrera de la distancia. Vengan, acérquense, coman. Porque en la mesa de Jesús hay espacio para todos. Amén. En la mesa de Jesús hay espacio para todos. En la mesa de Jesús no hay prejuicios. En la mesa de Jesús no hay barreras. En la mesa de Jesús no hay cuentas pendientes. Quizá a algunos los atormentaba la culpa. ¿Cómo podré sentarme a comer con el maestro luego de haberlo abandonado? ¿Cómo podré sentarme a comer con el maestro luego de haberlo negado? En las dos ocasiones anteriores en las que Jesús se había aparecido, no había habido espacio para hablar, no había espacio para sentarse a dialogar. Jesús aparecía y desaparecía. Pero ahora Jesús los está invitando a sentarse a comer. Los está invitando a sentarse como en aquella última noche. Como en aquella última noche que estuvieron con Él. La última cena. Ahora venía el primer desayuno. ¿Cuántos desayunos, cuántos almuerzos, cuántas cenas habrían compartido antes
No lo sabemos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero este desayuno era diferente. Este desayuno sabía diferente. Porque este desayuno sabía a perdón. Este desayuno sabía a reconciliación. Este desayuno sabía a restauración. Este desayuno sabía a gracia. Amén. Sabía a gracia. Quizá muchos de los que estamos aquí hoy sentados estamos batallando con la culpa, deseando acercarnos a Jesús, pero con el temor de no ser recibidos. Pero el amor de Dios es más grande que nuestra culpa. Amén. La gracia de Jesús es más grande que nuestro pecado. Y Él nos invita a la mesa y nos dice: acércate y come, porque Él quiere restaurarnos. Amén. Y la tercera palabra: apacienta mis ovejas y sígueme. Luego de la conversación, luego del desayuno, Jesús entonces tiene una conversación más personal con alguien. ¿Con quién tiene la conversación? ¿Con quién? Con Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? Imagínese usted en el lugar de Pedro y que ya luego de hablar con todos, Jesús le dirigiera la mirada a Pedro y le diga: Pedro, ¿cómo cree que se podría sentir Pedro? Avergonzado, ¿verdad? Yo hubiera sido Pedro, me temblaran las piernitas. Eso como cuando el pastor le dice: necesito hablar contigo. Ay, hombre, ¿qué será? ¿Cierto? Pedro, ¿qué hace Jesús? Le pregunta a Pedro, le hace una pregunta a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y en las 3 ocasiones Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, te amo. Y a eso Jesús le respondía como: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta a mis corderos. Pero la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas?, dice que en Pedro hubo una tristeza. ¿Por qué creen que se entristeció Pedro? Quizá, ¿verdad? Es probable que Pedro haya recordado las 3 veces que había negado al Maestro. Recuerden que aquella tercera vez que Pedro negó al Señor, el gallo cantó y Pedro ve a Jesús y dice que sintió tristeza. Y ahora Jesús le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro siente tristeza. Dice Pedro: no me tocaba. Sin embargo, como anota el comentarista bíblico William Barclay, de la misma manera en que fueron 3 las veces en que Pedro negó a Jesús, también fueron 3 las oportunidades que el Señor le dio de afirmar su amor. De la misma manera en que Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús también le dio a Pedro la oportunidad de afirmar 3 veces su amor por el Señor. Amén. Con esto no quedaba duda
delante de nadie, ni para el mismo Pedro, de que él había sido perdonado. Un Pedro en estos tiempos modernos se aparece, negó a Jesús y llega y lo primero que hacen es ponerlo en disciplina. Pedro, usted negó al Señor, está en disciplina. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Hay que esperar. Pero Jesús le dio la oportunidad a Pedro de que reafirmara su amor. Quedaba perdonado, quedaba restaurado. En cada afirmación de su amor a Jesús y en reconocer que Él lo sabe todo, el Señor reafirmaba su llamado y su misión a Pedro. En aquella ocasión, por primera vez le dijo, te haré pescador de hombres. Ahora le dice Pedro, apacienta a mis ovejas. Jesús no descalificó a Pedro por su pecado, sino que vio en Pedro un hombre arrepentido, dolido por haberle fallado. Lo perdonó, lo restauró, lo invitó a servir. Antes de morir, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y muy a pesar de eso, Jesús lo restaura. Y no viene a decirle, Pedro, yo te lo dije que me ibas a negar. Que eso nos encanta a los seres humanos, ¿verdad? Te lo dije. Yo te lo dije. Pero Jesús no le dice eso a Pedro. No le dice, te lo dije. El hecho de que Pedro fue restaurado y de que le dio una misión de gran responsabilidad por hacer, a pesar de haber negado al Señor, nos da una esperanza firme y segura a todos nosotros que somos seguidores de Jesús. Cuando sintamos que hemos traicionado a Jesús y cuando creamos que eso que hemos hecho es imperdonable, entonces podemos recordar que Él no nos descalifica, sino que está dispuesto a restaurarnos para que sigamos ejerciendo su misión. La conversación de Jesús con Pedro en el versículo 19 termina con un sígueme. Y esa es la invitación que tenemos todos hoy, a seguirle. A pesar de que Jesús le había advertido a Pedro que lo negaría, cuando Jesús se encuentra de nuevo con él, como ya lo dije, no viene a decirle, te lo dije Pedro que me ibas a negar y esa me la paga. No le dice así. Jesús nunca quiso restregarle a Pedro en su cara la traición, porque un te lo dije no iba a resolver el asunto. Pero esta conversación de perdón y de gracia sí restauraría a Pedro y lo empoderaría para compartir el mensaje de Jesús a la naciente iglesia. Y tal vez Pedro pudiera recordar, cada vez que cantara un gallo, podría recordar Pedro que negó a Jesús. Pero ahora Pedro también podría recordar que Jesús lo perdonó y lo restauró cada vez que viera o cada vez que comiera o sintiera el olor de un buen pescado a la brasa y de un pan fresco. Amén. Porque para Pedro la gracia ahora sabía a pan y sabía a pescado asado. Y para usted, mi querido hermano, ¿a qué sabe la gracia? La gracia. ¿A qué sabe la gracia de Jesús para ti hoy? Esto nos da unos desafíos a nosotros. A nivel personal es
¿Cómo me siento yo hoy en mi relación con el Señor? ¿O qué tipo de relación es la que llevo con el Señor? Me siento como Pedro, quizás traidor, ofensor, derrotado, fracasado en mi caminar con Dios. Quizás quiera retroceder y volver a donde empecé, volver a las redes. Pero hoy es un momento de recordar, hoy hay una valiosa oportunidad para saborear su gracia y de aceptar la invitación de sentarme a la mesa con Jesús. También tenemos un desafío como familias. Hay situaciones entre familias, entre esposos, hijos, con los padres, con los hermanos, que yo creo imperdonables. Eso no se lo puedo perdonar a mi hija, eso no se lo puedo perdonar a mi hijo, o eso no se lo puedo perdonar a mi papá, eso no se lo puedo perdonar, o tal vez sí quiero perdonarlo, pero no sé cómo restaurar la relación. O tal vez hay cosas que me tienen cargado y me están llenando de culpas. Estoy aquí, pero estoy cargando la maleta de culpas que me dice la palabra que debo llevar a los pies de Jesús, porque ya esa carga no es mía, esa carga es de Él. ¿Cómo podemos entonces nosotros descargarnos y descargar a otros de la culpa con la gracia del Señor? Y también tenemos un desafío como iglesia, y es de qué manera podemos ser nosotros una comunidad que extiende la gracia del Señor a los demás. Nosotros necesitamos construir memorias de gracia para esas personas que se han alejado del Señor y que requieren de un proceso de restauración. Porque quizá los recuerdos que muchas de esas personas tengan sigan siendo las del gallo cantando y no la del pescado y la del pan. Mucha gente se aparta del Señor por una u otra cosa, y a veces no estamos siendo la comunidad de restauración que deberíamos ser para el otro. A veces la gente comete faltas y no se atreve a confesar las faltas por el temor en que nosotros como sus hermanos vamos a reaccionar frente a las faltas del otro. Y no estoy diciendo que como iglesia seamos una iglesia que acolite pecados, que sea una iglesia que respalde el mal actuar de las personas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como iglesia tenemos que ser la comunidad que Jesús quiso que fuéramos. Que está bien, hermano, fallaste, pecaste, pero aquí estamos. Hay lugar para ti en la mesa todavía. Deja la culpa a un lado, el Señor te perdona, el Señor te restaura y vamos a restaurarte. Jesús no le quitó los cargos a Pedro. ¿Qué hizo? Le dio otra responsabilidad mayor. Entonces a veces estamos más interesados en, como dice el dicho, al caído, caerle. El que la hace, la paga. Y decimos, porque la paga del pecado es muerte. Y se nos olvida que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces necesitamos revisar la manera en que hemos venido tratando a los Pedros que han negado al Señor. Porque muchos de los que han caído no se han podido levantar. Y esto es porque muchas veces no hemos querido invitar a la gente
a la mesa. En el día de hoy tenemos la posibilidad de crear recuerdos, de crear memorias de su gracia para nosotros mismos. Yo quiero que usted hoy piense en un momento en el que la gracia del Señor a usted lo alcanzó, de que usted pueda relacionar eso con ese sabor, con ese olor o con esa textura. La gracia me sabe a un abrazo de la hermana Marta. Ese día que yo estaba derrotado y caído, la hermana Marta me abrazó y oró por mí. La gracia me sabe a un plato de comida que me brindó la hermana Ruth. La gracia me sabe a esa invitación que me hizo el hermano Pedro a la iglesia, después de estar yo tantos días sin haber ido y con mucha pena de ir. A eso me sabe la gracia. ¿Cómo podemos construir recuerdos de su gracia para otros y para nosotros? Seamos una comunidad de gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.